Hola, mi nombre es José Antonio Rosas y a continuación voy a realizar la tarea número 8 de la asignatura Marketing Turístico dentro de la unidad 8 Consumerismo. A la pregunta ¿qué es el sistema arbitral de consumo? La respuesta la encontramos en el artículo 57 del Real Decreto Legislativo. Nos dice que el sistema arbitral del consumo es el sistema extrajudicial de resolución de conflictos entre los consumidores y usuarios y los empresarios, a través del cual, sin formalidades especiales y con carácter vinculante y ejecutivo para ambas partes, se resuelven las reclamaciones de los consumidores y usuarios, siempre que el conflicto no verse sobre intoxicación, lesión o muerte o existan indicios racionales de delito. A la pregunta ¿qué se entiende por contrato de servicio? La respuesta la obtenemos en el artículo 59 bis punto b. Contrato de servicios, todo contrato con excepción de un contrato de venta en virtud del cual el empresario preste o se comprometa a prestar un servicio al consumidor y usuario y éste pague o se comprometa a pagar su precio. A la pregunta número 3, ¿está obligado el empresario a ofrecer información previa al contrato al consumidor? Pues nos vamos al artículo 60 y en su punto 1 nos dice: antes de que el consumidor y usuario quede vinculado por un contrato u oferta correspondiente, el empresario deberá facilitarle de forma clara y comprensible, salvo que resulte manifiesta por el contexto, la información relevante, veraz y suficiente sobre las características principales del contrato, en particular sobre sus condiciones jurídicas y económicas. Por lo tanto, en principio, sí. A la pregunta 4, ¿qué es el derecho de desistimiento de un contrato? Nos vamos al artículo 68, donde nos dice en su punto 1 que el derecho de desistimiento de un contrato es la facultad del consumidor y usuario de dejar sin efecto el contrato celebrado, notificándoselo así a la otra parte contratante en el plazo establecido para el ejercicio de ese derecho, sin necesidad de justificar su decisión y sin penalización de ninguna clase. Serán nulas de pleno derecho las cláusulas que impongan al consumidor y usuario una penalización por el ejercicio de su derecho de desistimiento. Pregunta 5. ¿Qué son las cláusulas abusivas? La respuesta la encontramos en el artículo 82, en el punto 1, donde nos dice que se considerarán cláusulas abusivas todas aquellas estipulaciones no negociadas individualmente y todas aquellas prácticas no consentidas expresamente que, en contra de las exigencias de la buena fe, causen en perjuicio del consumidor y usuario un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato. Pregunta 6. ¿Qué principio general rige la garantía y servicios postventa? Nos vamos al artículo 114 de este Real Decreto Legislativo, donde nos dice que el vendedor está obligado a entregar al consumidor y usuario productos que sean conformes con el contrato, respondiendo frente a él de cualquier falta de conformidad que exista en el momento de la entrega del producto. Pregunta número 7. ¿Cuál es el ámbito de aplicación de los viajes combinados? La respuesta la encontramos en el artículo 150. Este libro será de aplicación a la oferta, contratación y ejecución de las variaciones en los circuitos y los viajes combinados definidos en el artículo siguiente, y la facturación por separado de varios elementos de un mismo viaje combinado no exime al organizador o al detallista del cumplimiento de las obligaciones establecidas por este libro. La pregunta número 8 versa sobre si si la agente de viajes Claudia, que es la que le ha proporcionado el viaje a Carlos y Concha un fin de semana en Galicia para celebrar sus bodas de plata, se considera viaje combinado. Yo entiendo que sí, para eso nos vamos al artículo 151. ¿Por qué? Porque se trata de un viaje en el que se va a tener al menos una noche de estancia, la duración sobrepasa las 24 horas y se da algunos de los elementos que nos menciona aquí en el artículo 151, y es que hay un transporte, hay un alojamiento y puede haber también otros servicios turísticos no accesorios del transporte o del alojamiento. Pregunta 9. Según esta ley, ¿quién es responsable de que Carlos y Concha reciban información, formación y educación sobre consumidores y usuarios? Para esto nos vamos a lo que nos dice el artículo 17. Los poderes públicos, en el ámbito de sus respectivas competencias, fomentarán la formación y educación de los consumidores y usuarios, asegurarán que estos dispongan de la información precisa para el eficaz ejercicio de sus derechos y velarán para que se les preste la información comprensible sobre el adecuado uso y consumo de los bienes y servicios
puestos a su disposición en el mercado. Asimismo, en el artículo 17.2 nos dice que los medios de comunicación social de titularidad pública estatal dedicarán espacios y programas no publicitarios a la información y educación de los consumidores y usuarios. En tales espacios y programas, de acuerdo con su contenido y finalidad, se facilitará el acceso o participación de las asociaciones de consumidores y usuarios representativas y los demás grupos o sectores interesados en la forma que se acuerde con dichos medios. ¿Cómo define la ley los siguientes términos? Pues organizador, nos vamos a lo que nos dice el artículo 151. Organizador es la persona física o jurídica que organice de forma no ocasional viajes combinados y los venda u ofrezca en venta, directamente o por medio de un detallista. Definición de detallista es la persona física o jurídica que venda u ofrezca en venta el viaje combinado propuesto por un organizador. Definición de contratante principal es la persona física o jurídica que compre o se comprometa a comprar el viaje combinado. Definición de beneficiario es la persona física en nombre de la cual el contratante principal se comprometa a comprar el viaje combinado. Cesionario es la persona física a la cual el contratante principal u otro beneficiario ceda el viaje combinado. Consumidor o usuario, cualquier persona en la que concurra la condición de contratante principal, beneficiario o cesionario. Definición de contrato es el acuerdo que vincula al consumidor con el organizador o el detallista. Pregunta 11. Teniendo en cuenta las definiciones anteriores, en el caso del viaje de Carlos y Concha, yo entiendo que el organizador y a su vez detallista sería Claudia, que es la agente de viajes, y el contratante o usuario y consumidor sería Carlos y Concha. Pregunta 12. ¿El contratante principal o el beneficiario pueden ceder gratuitamente su reserva? La respuesta es sí. Para eso nos vamos a lo que nos dice el artículo 155, donde su punto 1 dice el contratante principal o el beneficiario podrán ceder gratuitamente su reserva en el viaje combinado a una persona que reúna todas las condiciones requeridas para el mismo. Pregunta 13. 10 días antes de la salida, la agencia comunica a Carlos que ha habido una revisión de los precios del avión al alza debido a una devaluación repentina de la moneda. ¿Es esto legal? Yo diría que sería ilegal, porque en el artículo 157.3 nos dice que será nula la revisión de precios al alza efectuada en los 20 días inmediatamente anteriores a la fecha de salida del viaje. Al ser en este caso en los 10 días antes de salida, pues sería nula. Pregunta 14. Carlos y Concha tenían pagado un tour de un día a la isla de La Toja que tuvieron que hacer por su cuenta por problemas con la agencia. ¿Qué ocurrirá en este caso? Bueno, pues aquí hay que estar a lo que nos dice el artículo 161 en su punto 2. Si las soluciones adoptadas por el organizador fueran inviables o el consumidor y usuario no las aceptase por motivos razonables, aquel deberá facilitar a éste, sin suplemento alguno de precio, un medio de transporte equivalente al utilizado en el viaje para regresar al lugar de salida o a cualquier otro que ambos hayan convenido, sin perjuicio de la indemnización que en su caso proceda. En este caso, lo que corresponde es que el organizador del viaje, Claudia, que es la agente de viaje, pues le indemnice por el tour que tenían contratado y ese precio se lo tiene que devolver. Última pregunta de la tarea. Pregunta número 15. ¿La responsabilidad derivada de los contratos prescribe? La respuesta la tenemos en el artículo 164, prescripción de acciones. Nos dice que prescribirán por el transcurso de 2 años las acciones derivadas de los derechos reconocidos en este libro.